Hola, ¿qué tal? ¿Estás emprendedor? Bienvenido a ¿Cuánto vale mi startup? El podcast en el que aprenderás a valorar tu empresa, en el que conocerás los diferentes métodos de evaluación de proyectos que usan los inversores privados, business angels, agencias de capital riesgo y con el cual, en definitiva, estarás un paso más cerca de conseguir tus objetivos de financiación para tu startup. Este podcast está creado por Keiretsu Forum España, la mayor red de business angels del mundo, que lleva muchos años conectando emprendedores con grandes proyectos e inversores que buscan oportunidades claras de negocio. Si tu empresa está buscando inversión, visita keiretsuforum.es o el enlace de la descripción del episodio y descubre cómo presentar tu proyecto en uno de los foros de inversión que Keiretsu Forum organiza cada mes en Barcelona, Madrid, otras ciudades de España e incluso de manera online. Dicho esto, comenzamos. Y en nuestro capítulo anterior vimos los métodos de valoración de empresas que facturan y quedamos que en este podcast analizaríamos pues los métodos de valoración de estas startups, que seguro que los que nos escucháis sobre todo pensáis en las startups que facturan poco o directamente nada. Para hablar de este tema, como en esta serie, pues contamos con el presidente, con el CEO de Keiretsu Forum España, Miquel Costa. Muy buenas. Buenas tardes. Lo estaba diciendo ahora en la introducción, ¿no? Hablamos de las empresas, de esas pymes que ya facturan y nos quedamos con las ganas de saber más sobre las startups, que mucha gente que nos está escuchando es un emprendedor que ahora mismo factura poco o nada y, claro, la duda que tengo es cómo se hace esto, cómo podemos valorar de cara a una inversión, de cara a un inversor, cómo podemos valorar de manera objetiva una empresa que no factura. Me pregunto si eso es posible. Bueno, sí, claro, sí que es posible, ¿eh? Se están valorando muchas y se está invirtiendo en muchas empresas precisamente de este tipo. Bien, si recordáis, en el podcast anterior hablamos de valoración, nos referíamos continuamente a balance, a ventas, a EBITDA. En una startup no tenemos nada de esto, por lo que habrá que fijarse a la hora de valorarla, habrá que fijarse en otras cosas. Vale, esa sería la cuestión, ¿no? Ponme algún ejemplo de en lo que tendremos que fijarnos en una empresa que no factura. Bueno, a ver, hay distintos métodos de valoración de empresas que no facturan, métodos objetivos estamos hablando, y cada uno tiene sus variables, que van a ser muy diversas, aunque todas giran bastante alrededor de lo mismo, tal como veremos a continuación. Lo que difícilmente van a ser, digamos, tenidas en cuenta las previsiones de la cuenta de pérdidas y ganancias, los balances previsionales, este tipo, digamos, de cuestiones que tan detalle hemos dado cuando hemos hablado de empresas que sí facturan, aquí no vamos a tenerlas en cuenta. Claro, a veces cosas que hemos dado detalle, recuerdo casi dedicarle un episodio entero al free cash flow. Mi pregunta, no sé si me vas a dar la razón o no, ¿esto ya no vale para estas startups? ¿Ya no nos vale? Bueno, ya no vale. Sí que vale, ¿no? Por eso lo hablamos, ¿no? Vale como referencia, vale como precisamente para que entendamos la empresa como algo que está produciendo unos flujos y que de una forma u otra, como son flujos futuros, hay que valorarlos a un presente, ¿no? Por lo tanto, sí que vale el free cash flow precisamente para entender un poco todo esto de qué va, digamos, ¿no? Y casi diríamos que el free cash flow, cuando lo aplicamos a empresas que no facturan, hablaríamos del conocido como Risk Adjusted Value, el NPV, que sería, para entendernos, el método que lo que haría es hacer el free cash flow, pero sobre los flujos futuros poner probabilidades de que se cumplan o no cada uno de estos, ¿no? Es decir, si recordáis, en el free cash flow decíamos que íbamos a valorar distintas variables de la cuenta de pérdidas y ganancias o de balance. Bien, pues lo que haremos en este caso es poner en cada uno, añadir en cada uno de ellos probabilidades de que estas previsiones se cumplan o no. Con lo cual lo que haríamos es ajustar un poco más estos valores. Para entendernos, una empresa que lleva 8 años con unas ventas o con unos beneficios o con un EBITDA, lo que queramos, pues hombre, es probable pensar que en el año próximo y el siguiente pues también los tenga, ¿no? Pero si partimos de cero, pues hombre, quizás las probabilidades de que los tenga son otras, y por tanto lo que haremos es ajustar en base a esto. Ya. Entonces, lo que sí que creo que ahora sería interesante es que veamos, precisamente ahora nos estabas comentando
estos, que hay distintos métodos. Entonces a mí me gustaría ir comentándote algunos de estos métodos y que nos los expliques un poquito, tampoco así un resumen de cada uno de ellos. Por ejemplo, me gustaría empezar con uno que es el método de los límites de inversión. Bien, su palabra lo indica, ¿no? Los inversores invierten en función del límite de inversión que le dan a cada proyecto. Hay inversores que dicen yo 50.000 euros por proyecto o yo 25.000 euros por proyecto. Estamos hablando de fases muy iniciales, en fases feed, en fases pre-seed. Entonces, bien, es una forma de valorar porque al final están valorando a todos por lo mismo. Esto lo hace mucho, por ejemplo, algunas aceleradoras o incubadoras o algunos, pues también inversores de los corporate venture, que lo que hacen es sencillamente pues valorar por la inversión que ellos efectúan. Por tanto, es un método pues muy objetivo de valorar, sin ninguna duda, ¿no? Vale, pues otro método para empresas o startups que no facturan o que facturan muy poco sería, por ejemplo, el método Berkus. Bien, sí. El David Berkus, luego más adelante hablaremos con más detalle del método porque vale la pena dedicarle un poco de espacio. Estos señores, después de analizar 1.500 business plan, Estados Unidos, Ohio, llegaron a la conclusión de que solo una vez de cada 1.000 el business plan se cumplía. Por lo tanto, el business plan, el plan de negocio, no es una herramienta útil para analizar una empresa, para poner valor en la empresa. Hay otras consideraciones muy distintas y las veremos más adelante con un poco más de detalle, si os parece, en el episodio próximo, pero es muy interesante la forma en que Berkus y su equipo desarrollan la manera de valorar empresas que facturan poco o nada. Vale, pues seguimos con otro método para estas empresas startup que no facturan o que facturan poco, es la regla de tercios. Bien, la palabra lo indica, ¿no? Tanto pones tú, tanto pongo yo. Ah, bien. De manera que, pues si el emprendedor, los actuales socios y el nuevo inversor, pongamos una tercera parte cada uno. En muchas ocasiones el emprendedor tiene la concepción de que, tiene la concepción de que todo el dinero lo pondrá el inversor. Y esto no tiene que ser siempre así. En muchas ocasiones, incluso por ejemplo en proyectos industriales, proyectos donde haya unos activos, donde haya, bueno, pues un riesgo también, ¿por qué no? Pues los nuevos inversores van a venir a riesgo si nosotros somos capaces también de correr el riesgo. Una forma de decir, a ver dónde te mojas, ¿no? A ver si tú también te mojas. Claro, hay muchos inversores que invierten en función de la inversión que hace el actual cap table. Por lo tanto, consideremos esto, si somos emprendedores, como una fórmula para poder pues valorar nuestra empresa, porque así nos la valoran muchas veces, ¿no? Por lo que nosotros somos capaces de aportar. Y de la regla de tercios, que es como muy evidente, el nombre lo dice, como tú decías, hay otro método, que este ya necesita un poco más de explicación, porque lo llaman por dilución, un método por dilución. No sé exactamente qué significa esto. Bueno, sigue siendo también, yo creo, bastante claro por la palabra, ¿no? Es por la dilución que el equipo emprendedor es capaz de tomar. En algunas fases de la empresa es muy importante tener en cuenta que el equipo emprendedor no se puede diluir más de la cuenta, porque es probable que luego tendremos rondas futuras y es probable, por tanto, que en estas rondas futuras no puede ser que el equipo emprendedor no esté con una, digamos, bueno, una mayoría en el capital o una mayoría dentro de las participaciones, porque esto puede hacer perder interés, ¿no? Y por tanto, como inversores, estamos dispuestos a asumir una valoración, y lo mismo los emprendedores, en base a la máxima dilución que el equipo emprendedor esté dispuesto a asumir. Okay. De hecho, hay inversores, y el otro día lo comentábamos en una reunión precisamente, que si el equipo emprendedor no tiene un mínimo de porcentaje, que seguramente nunca estaría por debajo del 30%, pues seguramente ya no se miran las rondas, ¿no? Porque entrar en una empresa donde el equipo emprendedor está tan diluido ya dentro del capital, esto
bueno, lo más fácil es que esto no sea positivo, ¿no? Para el empuje que le vayan a dar, ¿no? Por lo tanto, el hecho de en primeras rondas, cuando estamos todavía no facturando, ya pensar en esta máxima dilución futura que podremos llegar a tener, tiene mucho sentido. Y es una muy buena recomendación de decir, venga, vamos a hablar de valor, vamos a hablar de ronda, vamos a hablar de proyecto, pero hablemos también de la máxima dilución que el equipo emprendedor esté dispuesto a asumir y valoremos siempre dentro de unos parámetros que esto sea lógico, esta máxima dilución que como emprendedores estamos dispuestos, pues bueno, o más que dispuestos, pues nos tocaría asumir en beneficio y por el bien del proyecto. Pues me parece interesante esto de la dilución, casi como la regla de tercios. Es curioso que esta valoración que hacen los inversores. Además de la dilución, de la regla de tercios, de estos métodos que estamos comentando, tenemos un método que el nombre también me llama la atención, que es por similitudes. Intuyo por dónde va la historia, pero explícanos. Bien, sí, por similitud de otras operaciones parecidas, ¿no? En definitiva, si hay empresas, claro, para que esto se pueda comparar, deberíamos hablar de empresas del mismo sector, tamaño y zona geográfica. Sin duda, tiene que haber una comparación, pero en base a unos parámetros que puedan más o menos ser parecidos, ¿no? Pero si se da este caso, o cuanto más parecido sea, ¿por qué no valorar en base a una operación anterior que haya habido? Pues que, pongamos por caso, que una empresa ahora está en un punto determinado donde estaba otra hace un tiempo que ya fue valorada a este precio y por tanto hemos visto qué ha pasado con la otra. Y por tanto esto nos permite poder por similitud poner este valor a esta empresa. Ya explicaremos, y esto lo explicaremos también en un episodio posterior, pero me parece que sí que es importante ponerlo ya ahora en valor, el hecho de que para valorar una empresa no es un solo método, o no es una sola manera. No es que digas este es el valor de la empresa. Lo que tenemos que hacer es coger distintos métodos y valorar a la empresa en función de estos distintos métodos. Por lo tanto, no es que por similitud vayamos a valorar, pero por similitud sí que podemos comparar si el valor que nos está arrojando otros métodos que utilicemos, pues puedan o no tener sentido. Eso me gusta porque me recuerda a lo que hablamos hace un par de episodios con las empresas que facturan, con esas pymes, que hablábamos también de la necesidad de coger varios métodos. Y que no falten métodos, eso que no falte, porque tenemos otro que es el método multiplicador. Bien, se trata de multiplicar una cifra del balance de la cuenta de explotación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, por un múltiplo. Por ejemplo, hay muchos negocios que, pongamos por caso, los bares se venden o se valoran por una vez ventas, por una vez la caja. Y muchos negocios de este tipo se valoran por la caja, pues, por ejemplo, una cartera de clientes de un bufete, no sé, mercantil, de legal, pues se suele valorar pues 1, algo veces pues el valor de esta cartera anual, ¿no? Por lo tanto, multiplicamos una métrica determinada, un parámetro más que métrica determinada, lo multiplicamos por un factor. Y por tanto, esto es el método multiplicador. Esto en según qué sectores es algo que está muy establecido y es así. Y no solo ya está determinado cuál es la variable que vamos a utilizar, sino también cuál es el multiplicador que le vamos a dar. Vale, interesante. Seguimos con estos métodos que, repetimos, son para startups que facturan a poco o nada a la hora de valorarlos cuando nos enfrentamos a un inversor, a una posible inversión. Y en este caso, hablando de inversiones, hablamos del método por inversión efectuada hasta la fecha. Explícanos este. Bien, también el nombre es bastante indicativo, ¿no? Bien, pues tanto hemos puesto pues el valor que tiene la empresa. Probablemente esto, como empresas, muchas veces cuando las cosas no van bien, sobre todo, es lo que querríamos al menos que se hiciese, pero probablemente los inversores nuevos que vayan a venir difícilmente nos admitirán esta forma de valorar, ¿no? Porque al final lo que hemos invertido hasta ahora en finanzas lo conocemos como costes hundidos, ¿eh? Son costes, inversión que ya está hecha, que a partir de aquí, si no viene la que tiene que venir ahora, esta se va a perder toda, ¿eh? Por lo tanto, inversión efectuada hasta la fecha, diríamos que únicamente quizás en algunos
proyectos donde los activos fijos, ¿no? Activos no corrientes puedan ser, pues bueno, de un peso importante. Pongamos por caso que hemos comprado, pues no sé, unas instalaciones, una maquinaria, Vale. quizás sí, que el hecho de poner en valor la inversión efectuada puede tener un sentido, porque estos activos pues tienen también un valor, aunque sea en un mercado de segunda mano, ¿no? Pero en general es muy probable que como emprendedores o la empresa quiera que se acepte esta valoración por método, por inversión efectuada, pero los inversores nuevos difícilmente nos lo van a aceptar. Sí, no, al oírla suena que es lo mejor para el emprendedor, pero no tan bueno para el inversor. No sé a la hora de a quién le gusta más, si el emprendedor o el inversor, lo que llamamos en inglés el scorecard method. Bien, aquí empezamos ya a complicar un poco más todas estas cuestiones. Vale. Y de hecho, este método, que lo intentaremos explicar también con un ejemplo y de una forma lo más gráfica posible, es un poco el que sirve de base para los métodos objetivos que luego veremos en un episodio posterior, en el próximo, donde ya entraremos en detalle con estos métodos objetivos de evaluación de empresas, ¿no? Vale. Mirad, lo que propone el método, y es un ejercicio para inversores, pero evidentemente también para empresas, ¿no? Es cojamos un conjunto de empresas parecidas a la nuestra, que las podemos tener en nuestro entorno, cuando más cercanas mejor, evidentemente, geográficamente, sectorialmente y tamaño de empresa. Cojamos 10 si puede ser, y si no 4 o 5, y comparemos nuestra proyecto, nuestra empresa con estas, con la media de ellas, ¿no? Vale. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, estas empresas estamos hablando de empresas que han tenido rondas de financiación, por tanto, vale, que han tenido un precio que alguien ha pagado por él. Y comparemos nuestro proyecto pues, con ellas. Claro, el método lo que dice es que, claro, comparemos qué, ¿no? Claro. Lo que hace es proponer 7 elementos dentro de la empresa que son los que vamos a comparar con estas empresas, digamos, comparativas, ¿no? Sin duda, el primero va a ser la fortaleza del equipo. Y esto le da un peso más importante que a los otros. Vale, o sea, que hay un peso establecido, hay una importancia establecida para cada uno de estos valores que correcto, nos comentas ahora. Correcto. Luego, a continuación, el método tiene en cuenta el tamaño de la oportunidad de mercado, cuán grande es el mercado, que le da un peso algo menor, un 25%. El equipo en 30%, a esto un 25%, ¿no? Luego, la tecnología, con un peso menor, un 15%. Y luego, bueno, el entorno competitivo, el marketing, las ventas, otras consideraciones, y sin duda también, por ejemplo, tiene en cuenta las necesidades de rondas futuras, ¿no? Que da un peso del 3%. Para que entendamos de una forma, digamos, un ejemplo, pongamos por caso que he analizado, porque hay información al respecto en muy distintos ámbitos, que podemos informarnos, digamos, pues unas 7 o 8 empresas en las que he visto que por sector, por tamaño, por equipo, pues yo podría, bueno, pues compararme con ellas en el momento en que hubo una ronda en estas empresas, No tiene por qué haber sido ahora. Entonces, lo que recomienda el método es hacer una media o una mediana, depende de los valores, hay mucha variación entre ellos. Vale, hago una media, una mediana, y pongamos pues que, no sé, me da una mediana que estas empresas se han vendido a un valor promedio de 2 millones de euros. Pongamos por caso. Sí. Bien, pues voy a ver el equipo. Mi equipo en comparativa con estas empresas, ¿qué tal fuerte es? ¿Qué tal potente es? Vale, pues oye, pues mi equipo resulta que es igual o más potente que estos. Por lo tanto, bueno, pues sobre estos 2 millones le pongo un 25%, le doy igual. Claro, pues un 25% de los 2 millones. Claro. Luego resulta que, un 30% del equipo, creo que es. Luego resulta que lo que es el tamaño de mercado, la oportunidad, hombre, pues yo estoy incluso por encima, porque ahora mismo mi mercado, estoy con algo tal, mejor, tal. Vale, pues le doy, pues pongamos por caso, 1,25 veces más que lo que estaba esta media. Y esto tiene este peso del 25%. Bien, con esto es una simple, digamos, regla multiplicatoria. Sí. El peso por el
el porcentaje por el precio de la empresa aquella con la que nos estamos comparando. Correcto, me da que esta empresa target, pues tiene un valor, pues mira, de los 2 millones, pues 2 millones 100 o 1.900.000, comparativamente con esta media de estas otras empresas. Espero que más o menos se haya entendido bien. Es sencillo, una vez lo explicas el Scorecard Method, una vez lo explicas, la verdad que se entiende mucho mejor. Vamos con otro método, a ver si es más sencillo o más complejo de explicar, que es el del CEO virtual. Bien, pues sí, hay muchos inversores que invierten no solo financieramente, sino también con una dedicación de tiempo y de horas a la empresa. Por lo tanto, valoran no solo la financiación que van a poner, sino también el tiempo que le van a dedicar. Y por tanto, pues hablaríamos este CEO virtual, hablaríamos de segundo CEO, segunda aportación, y al final el inversor está valorando su aportación a la empresa o la empresa por las horas que le está dedicando. Pongamos, por ejemplo, que un mentor nos va a ayudar con todo esto y a cambio le daremos un 5%. Vale, pues ¿en cuánto está valorando este mentor nuestra empresa? Pues bueno, las horas que haya dedicado, el precio de la hora, pues este 5% nos puede dar una idea del valor que para él tiene esta empresa. Correcto. Sí, sí. No, interesante también. Háblanos de otro método también que conocemos como el pre-VC. Bien, el pre-VC probablemente es el más utilizado, el método, yo diría, que más ha hecho crecer a estos monstruos que conocemos tecnológicas de Estados Unidos, Uber, Facebook. Mirad, el método lo que hace sencillamente es no valorar. Y el día que venga un inversor, un VC, ya valoraremos. Eso es pre-VC, antes de que venga el VC, el inversor, el Venture Capital, ¿no? Ajá. Uber no cogió valor de empresa hasta que hace unos años entraron un grupo árabe tan importante que puso centenares de millones de dólares. Hasta este momento Uber había hecho numerosísimas rondas de inversión sin que se pusiera valor a la empresa. Lo mismo hizo Facebook. Facebook, si recordáis, en la salida a bolsa todo el mundo estaba expectante qué valor le pondría el CEO, Zuckerberg, le pondría a la empresa. Porque nadie sabía qué valor podía tener Facebook, que nunca nadie había puesto valor todavía a Facebook. En definitiva, esto es un método que es muy aconsejable, especialmente para empresas cuando estamos en fase inicial, el Friends and Family. ¿Qué valor le ponemos cuando le proponemos a un amigo o a un familiar que nos apoye financieramente en nuestro proyecto? No tiene sentido poner un valor muy alto de empresa porque, oye, esto quizás no lo valdrá nunca, ¿no? Pero tampoco tiene sentido dar ahora un porcentaje muy elevado, total, en una fase inicial y por unos euros que bueno, pues habrá sido una aportación muy inicial, y si esto vale mucho, pues hagamos una cosa, no valoremos, eso sí, documentemos la aportación, no está convertible, y entonces la empresa va necesitando pues estos recursos financieros, y cuando llegue un momento en que haremos una ronda donde ya vendrán estos business angels, estos venture capital que van a invertir en la empresa, sí que habrá que poner valor, y entonces todo este dinero que ha entrado en la fase pre cogerá valor. Habitualmente cogerá valor con un descuento. Pues mira, si me has puesto este dinero el día que venga el VC, pues esto será pues 20% de descuento, por ejemplo, para ti. Se ha entendido bien, supongo, ¿no? Sí, no, además, o sea, es no poner precio hasta que no venga el inversor, el VC, el Venture Capital, el inversor que estamos buscando en realidad. Pasamos de este método a otro que creo por el nombre que se diferencia, que es el de la suma de factores de riesgo. Bien, vale. Este también lo veremos en un episodio posterior con más detalle, junto con el método Berkus. Solo para apuntar un poco en la misma línea que hacía Berkus, y también un poco como continuación del método que hemos visto del scorecard. Lo que hace el método factores de riesgo es buscar 12 factores de riesgo que puedan hacer peligrar, por decirlo de alguna manera, o en fortalecer un negocio. Y en base a estos factores de riesgo y a un valor más o menos predeterminado, determina cuál es la valoración que habría que dar a la empresa. Veremos en un episodio posterior, veremos cuáles son estos 12 factores de riesgo, de qué forma hace el método para calcular y para poner valor a todo ello, y realmente es un método que tiene
no solo mucho sentido, sino que además es muy interesante para hacer un análisis muy objetivo de un proyecto empresarial en fase emprendedor. No, sí, a ver, ya tengo ganas de ver cuáles son esos factores de riesgo, pero antes de pasar a ese episodio y que nos hables de ellos, háblanos también de valoraciones según métricas. Bien, las métricas son indicadores y por tanto son indicadores a futuro, podemos hacer unas previsiones de futuro. Y por tanto, sí, pues las empresas hoy en día, no ya solo las empresas están, digamos, en el mundo de Internet, sino en general todas las empresas podemos empezar a valorar por métricas. Yo creo que es una de las grandes aportaciones que ha hecho el mundo de las tecnológicas al mundo de los negocios en general, es precisamente cuando hablamos de métricas y cuando hablamos de valoración por métricas. Y también en un episodio posterior que veremos cuáles son las métricas más utilizadas por sectores, cuáles son además aquellos indicadores que podríamos decir que son KPIs o no son KPIs, y entraremos un poco en detalle en todo, yo diría, este fascinante mundo de la valoración por métricas. Vale. Lo que hemos hecho en este episodio, hemos hablado de muchos métodos, ya paro de preguntarte por métodos, pero lo que sí que te quería preguntar, ya que te he hecho aquí una lista de métodos, es que nos pudieses decir realmente cuáles serían los más aceptados por estos inversores, obviamente, que es lo que nos interesa. Bien, ya hemos comentado ya también en episodios anteriores que esto no va de coger un método y poner un precio, un valor. Esto va de valorar a la empresa por distintos métodos y a partir de ahí, pues esto tiene un sentido, pues en un sentido u otro, ¿eh? Y por tanto esto va por un poco de que estos son valores que vamos a poner para primero fijar un rango de precios y después ir bien preparados a una potencial negociación con inversores. Dentro de, por lo tanto, todos los métodos son válidos, sí, y lo que hemos dicho y otros que pudiéramos poner perfectamente, probablemente los más utilizados serían lo de suma de riesgos, ya lo hemos dicho, el método Vercus, que también lo hemos comentado, sí, el método de Venture Capital, que creo que no lo hemos comentado, pero lo veremos en un episodio un episodio posterior, porque realmente es el más utilizado probablemente por nuestros VCs hoy en día en España. Y luego están las métricas. Por tanto, estos cuatro, suma de riesgos, Venture Capital, Vercus y métricas, yo creo que son los cuatro métodos más utilizados y más aceptados. Y si os parece, pues lo podemos dejar para un episodio posterior en el que veremos los tres primeros y luego ya en otro dedicaremos un episodio únicamente para hablar de las métricas, la valoración por métricas y cómo suelen hacer los inversores, qué métricas se utilizan por cada uno de los sectores. Tal como lo has presentado, no voy a añadir mucho más, o sea que me voy a callar para que llegue pronto el próximo episodio y lo podáis escuchar. Pero eso sí, Miquel Costa, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio. Muchas gracias a vosotros. Y hasta aquí llegamos con este episodio. Recuerda que si tienes una empresa y buscas inversión, Keiretsu Forum es la mayor red de Business Angels del mundo y en España organiza mensualmente foros de inversión donde decenas de inversores escucharán tu propuesta de negocio. Visita keiretsuforum.es, descarga el formulario para emprendedores y podrás presentar ante decenas de inversores privados, Business Angels y representantes de capital riesgo. No olvides tampoco escuchar el siguiente episodio. Un saludo.